Hola Neutroncito, muy buenos días. Recibe un cordial saludo de tu profesor Juan Diego. Sean ustedes bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a ver un tema de matemáticas que de seguro les va a servir el día del examen de admisión a la universidad pública, ¿sí? A la educación superior. Vamos a ver el día de hoy funciones logarítmicas y algunas propiedades de los logaritmos, ¿sí? Recuerden ustedes que la idea es realizar estos ejercicios sin el uso de una calculadora. Muy bien, compartan por favor los videos para que más personas se vean beneficiadas. Empecemos entonces. Muy bien, vamos a ponerle la pantalla de pizarra a Luis, que ya empezamos. Vamos a ver, perfecto. Muy bien, tenemos nosotros lo que son las funciones logarítmicas, ¿sí? Una función logarítmica va a tener una base, ¿de acuerdo? La base puede ser tiene que ser necesariamente una base numérica, ¿sí? Y es de la forma f de x igual al logaritmo de esta base, que le ponemos a, de x, ¿sí? Donde x nosotros ya sabemos la variable independiente y nuestro f de x, que vendría siendo la y, es la parte dependiente. ¿De qué va a depender? En este caso de la independiente y de la forma de la función, que en este caso es una logarítmica. Muy bien, fíjense, nosotros aquí tenemos una base. Podemos tener algunas alternativas. Específicamente la podemos enmarcar en dos partes. La primera, cuando a es mayor que 0, pero es menor que 1, ¿sí? Cuando a es mayor que 0, pero es menor que 1. Por ejemplo, el 0.1, el 0.2, el 0.3, entre otros, pero menor que 1. Y cuando a es mayor que 1, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta n. Muy bien, cuando nosotros tenemos a entre 0 y 1, la gráfica es muy similar a la que ustedes observan aquí, fíjense, es como que va para abajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cuando a es mayor que 1, como que va para arriba, ¿de acuerdo? Podemos poner incluso una flechita por aquí y una flechita por acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas características de estas gráficas. Vamos por acá, el dominio, ¿sí? Recuerden ustedes que el dominio, ¿en qué eje se lo veía? ¿En qué eje se ve el dominio? El dominio se ve en el eje de las X. Vamos a poner aquí una X pequeñita, ¿de acuerdo? Para acordarnos. Y fíjense ustedes que nosotros podemos graficar justo desde el origen, fíjense, ¿no es cierto?, hacia la parte positiva. Es decir, que vamos a empezar en el 0, un punto y coma, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito, ¿de acuerdo? Vamos a poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el 0 no incluye. Si nunca vamos a llegar al 0, porque aquí se genera algo que se llama una asíntota. ¿Ya? Esa es una forma de escribir. En ocasiones, a lo mejor, ustedes puedan encontrar un corchete aquí. Pero cuando no incluye el corchete, necesariamente tiene que estar al otro lado. Sería 0, punto y coma, más infinito. Esta es otra forma que también es válida. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas les va a servir. Vamos acá con el codominio. El codominio, bueno, aquí vamos a poner el dominio de x, vamos a poner de x, ¿sí? El codominio, un codominio es en el eje de las y's. Muy bien, fíjense que nosotros tenemos todo el espectro. Esta va a seguir bajando, ¿hasta dónde? Hasta menos infinito. Y esta va a seguir subiendo, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Es decir, que va a abarcar los números reales, ¿de acuerdo? Va a abarcar los números reales, o también puede ponerle desde menos infinito hasta el más infinito. Cualquiera de las dos formas sirve, ¿de acuerdo? Las asíntotas. Vamos a ver si es que tiene asíntotas o no tiene asíntotas. Esta gráfica sí tiene asíntotas, fíjense. Va a venir de este lado, ¿sí? Vamos a irnos de derecha a izquierda por esta ocasión. Vamos subiendo, subiendo, subiendo y nos vamos apegando al eje. ¿Sí se dan cuenta? Al eje de las 10. Pero nunca vamos a llegar a tocar. Nos vamos a acercar tanto que, pero no vamos a llegar a tocar, a menos que trabajemos con límites cuando tiende a 0, ¿de acuerdo? Que es otra historia esa. En este caso nosotros vamos a decir que tiene una asíntota en x igual a 0, porque aquí ¿cuánto vale? X igual a 0 en este punto, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos una asíntota en x igual a 0. O también podemos decir que la asíntota es el eje de las y's, ¿de acuerdo? La asíntota es el eje y. De las dos formas está bien. Vamos aquí a ver los cortes. Sí, vamos a ver los cortes. Nosotros podemos tener cortes cuando tenemos x igual a 0 y también cuando tenemos y igual a 0. Y vamos a ver si es que hay o no hay. Cuando x vale 0, cuando x vale 0 hemos dicho que genera una asíntota. Por lo tanto, no hay corte. No hay corte. ¿De acuerdo?
Y cuando y es igual a 0, aquí, cuando y es igual a 0, vamos a ver cuánto vale. ¿De acuerdo? Siempre que y sea igual a 0, nosotros vamos a tener un x igual a 1. Mucho ojo con esto. ¿Y cómo se demuestra? Se demuestra de la siguiente manera. Vamos a decir que nosotros tenemos una función cualesquiera y igual al logaritmo de base 10, pongámosle sin, de x, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que y vale 0 y la x nos debería dar 1. Estamos diciendo que y vale 0 logaritmo de 10 de x. ¿Cuánto vale x? ¿Cómo quitamos a esta base del logaritmo? De una manera muy simple. Simplemente vamos a tomar esta base. Es decir, yo a la primera parte le pongo un 10 elevado a la 0. Y a la segunda parte le pongo un 10 elevado al logaritmo de 10 de x. Y nos va a quedar de la siguiente manera. 10 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, ¿no es cierto? Es la unidad. Lo estamos haciendo con azul, vamos a hacer en orden. Es la unidad. Y esto sería igual, fíjense, el logaritmo de 10, y ya tengo la base 10, esto es como que se simplifica, y solo nos queda la x. X es igual a 1, x es igual a 1. Mucho ojo con eso, no se vayan a olvidar, por favor, no se vayan a olvidar de eso, ¿sí? Vamos por acá, vamos con la monotonía. Fíjense que nosotros siempre tenemos a esta gráfica decreciendo, por lo tanto aquí le vamos a poner que es decreciendo. Y eso es lo que nos tenemos que acordar, muy fácil de realizarlo, muy fácil de encontrarlo, solamente con una pequeña gráfica nosotros ya nos vamos a acordar. Vamos por acá, cuando a es mayor que 1, fíjense, nos vamos para este lado, ¿de acuerdo? El dominio va a ser exactamente el mismo porque va desde este punto central, que es el 0, hacia la parte positiva, es decir, que mi dominio de x va a ser igual desde desde 0 hasta el más infinito, ¿de acuerdo? El codominio, fíjense, viene desde abajo, puedo seguir bajando hasta el menos infinito y puedo seguir subiendo hasta el más infinito, es decir, que el dominio va a ser mis números reales. Vamos con la asíntota. Tenemos asíntota, por supuesto, es la misma que acá. Fíjense, esta va a bajar, 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 pero nunca se va a llegar a topar o a cruzar con x, ¿de acuerdo? Perdón, con el eje de las 10. Esta es mi asíntota. ¿Cuánto vale aquí x? X es igual a 0, ¿no es cierto? Es decir, que mi asíntota está en x igual a 0. O yo puedo decir que mi asíntota es el eje de las 10. ¿De acuerdo? Vamos a ver los cortes. Yo puedo tener un corte con x0 y un corte con y0. Cuando vale x0, vale infinito, ¿no es cierto? Es decir, no hay. No hay. ¿Sí? A menos que vayan y vean límites, que eso ya será cuando estén en la universidad. Vamos acá. Y igual a 0. Cuando y igual a 0 pasa lo mismo que acá, ¿no es cierto? Podemos hacer exactamente lo mismo y x va a ser igual a 1, que ya estaba demostrado. Es decir, mi punto estará en x, siempre se pone primero el x, 1,0, que es algo que me olvidé de poner acá también, ¿no es cierto? En 1,0. Ahí está el corte. Vamos a ver en este segundo caso la monotonía. Fíjense ustedes, siempre va hacia arriba, siempre va creciendo, es decir, va a ser creciente. Listo, es creciente. Eso es lo que les puedo enseñar por el momento con respecto a funciones logarítmicas, ¿de acuerdo? Eso es lo que se les puede enseñar. Vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. Ya, aquí me gusta enseñarles de la siguiente manera. Nosotros tenemos algunas operaciones básicas. Entre estas están la suma, la resta, ¿no es cierto? ¿Qué más? La multiplicación, la división. ¿Qué más? La potenciación y la radicación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esas son nuestras operaciones básicas que están acá. Fíjense, si nosotros tenemos un logaritmo y dentro de paréntesis está multiplicando, nosotros lo podemos descomponer en una suma. Entonces nos ubicamos en la parte de acá. Si están multiplicando, les descompongo en una suma, ¿de acuerdo? Vamos acá abajo. Si es que están dividiendo dentro de paréntesis, yo le puedo descomponer en una resta. Entonces, fíjense acá. Si es que está dividiendo, yo le puedo descomponer en una resta. Fíjense acá. Si es que está potenciando, le descomponemos en un producto, en una multiplicación. Si es que está potenciando, le puedo descomponer en un producto. Fíjense acá, si es que está radicando, le puedo descomponer en una
división, numerador, denominador, aquí está la división. Si es que está radicando, le puedo descomponer en una división. Eso es clave, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros tenemos el logaritmo de una base cualquiera, 10, por ejemplo, de dos números que estén multiplicando, dos letras, ¿sí? Por ejemplo, el 10 por el 100. Esto yo le puedo descomponer en el logaritmo de base 10, el logaritmo de base 10 de mi primer número. 10, cierro el paréntesis, le puedo descomponer en suma, ¿no es cierto? Más el logaritmo de base 10 de 100. Y ya sé, hemos descompuesto, ¿sí? Vamos a descomponer esta de acá como un ejemplo. Si yo tengo el logaritmo de base 5, por ejemplo, ¿ya? Pero en el numerador vamos a poner ahora unos monomios. Digamos que tenemos 3x y abajo tengo 7y. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a descomponer? Logaritmo de la misma base sería el logaritmo de la base 5. El que tiene el positivo es el numerador, en este caso el 3x. Le pongo al 3x. Menos el que tiene el denominador, con la misma base de logaritmo. Logaritmo de base 5, 7y. 7y. Y ya descomponemos. Vamos con este de acá como un ejemplo. Vamos a decir que tenemos el logaritmo de base 3, pongamos en este caso. Vamos a decir que tenemos un 7x y que todo esto está elevado a la 5. ¿De acuerdo? Todo está elevado a la 5. Esto sería igual. Y, aquí está. El 5 baja a multiplicar. ¿Qué multiplica? A mi logaritmo de la misma base, ¿de acuerdo? De 7x. 7x. Y descomponemos. Lo mismo podemos hacer por este lado. Si nosotros tenemos un logaritmo de una base, digamos 2, de la raíz, pongámosle una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Pongámosle un polinomio 7x a la quinta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto sería igual. Fíjense, el que está con la raíz, ¿de acuerdo? Sí. El índice de mi raíz viene al denominador. Ya de una vez le pongo el 2. Y en el numerador, ¿qué le vamos a poner? El logaritmo de la base 2 de ¿qué? De 7x a la quinta. 7x a la quinta. Y de esta manera descomponemos. Algo adicional, acá abajo le enfocamos, Luis. Algo adicional. ¿Cómo sacamos el inverso? Simplemente le cambiamos de signo. Fíjense, nosotros tenemos el logaritmo de a de 1 sobre x. Solamente le cambio de signo a este y le subo al numerador. Por ejemplo, si nosotros tenemos el logaritmo de base 10, digamos, de 1 sobre 100. Esto va a ser igual. Le saco el signo, ¿de acuerdo? Y este le puedo invertir. Me quedaría el logaritmo de la misma base 10, pero ahora ya no de 1 sobre 100, sino de 100. Es exactamente lo mismo. Entonces, estas son algunas propiedades de los logaritmos que nosotros deberíamos aprendernos. Y nosotros, con esta tablita, le enfocamos acá, Luis, con esta tablita es muy fácil de recordar. Si es que están multiplicando, se descomponen en suma. Si es que están dividiendo, se descomponen en resta. Si es que están potenciando, se descomponen en una multiplicación. Y si es que están radicando, se descomponen en una división. Mucho ojo con eso, estudiantes. Vamos a aplicar algunos ejercicios a continuación que de seguro les va a ser de utilidad, ¿ya? Vamos a poner, Luis, por favor, el primer ejercicio. Muy bien, nos dice, señale la opción correcta. Nos da un f y ya nos da un valorcito por ahí igual al logaritmo de base 10 de x. Está de esta manera, vamos a escribirlo por acá. Nos da un f de 100 igual al logaritmo de 10 y aquí está una x, ¿no es cierto? Fíjense, nosotros ¿cómo escribimos una función? Nosotros escribimos un f de x igual al logaritmo de base 10 de x en este caso. Fíjense, ya me está dando el valor de la x me está diciendo que vale 100, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Por lo tanto, tendríamos que nuestro f, en este caso ya es de 100, ¿no es cierto? Es de 100 sería igual al logaritmo de base 10 al logaritmo de base 10 del valor x que es 100, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se resuelve esto, Luis? Le miramos un poquito para que se vea de repente esta etapa por acá. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve de la siguiente manera. Vamos a poner f de 100, mucho ojo por favor, al logaritmo de base 10.
Nosotros tenemos que poner esta misma base acá, 10. Ahora, pero nosotros tenemos 100, ¿no es cierto? Yo ya tengo la misma base. Debo escoger una potencia de tal manera que nos dé 100. Por ejemplo, si yo le pongo 1, 10 a la 1 o 10 a la primera potencia nos queda 10. No me sirve, ¿no es cierto? ¿Qué le pongo? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 veces se multiplica 10. 10 por 10, 100. Ya está. Una forma de hacerlo, ¿no es cierto? Otra forma de hacerlo, cuenten los ceros. Un 0, 2 ceros, elevo al cuadrado. Si estuviera 1000, 3 ceros, elevo al cubo, ¿no es cierto? Si estuviera 10.000, 4 ceros, elevo a la cuarta. Mucho ojo, ese es un tip. Ahora lo único que hacemos, cuando nosotros ya tenemos logaritmo de una base y tenemos dentro del paréntesis la misma base, la respuesta es el exponente. Es decir, nos queda que f de 100 ha sido igual a 2. Y eso es todo. Muy simple el ejercicio. Demasiado simple. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejercicio. ¿Cuál sería la opción ahí? Entonces, sería la opción, vamos a ver aquí. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que x vale 100, punto y coma, ¿cuánto me ha valido y? ¿Sí? ¿Cuánto ha valido y? Y vale 2. Y ustedes recuerden que para expresar un punto se pone primero el x, es decir, el 100, punto y coma, en y se pone el 2 en este caso, y ha sido la opción D, ¿no es cierto? Está por aquí la opción D. Listo, la opción D. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, vamos a trazar una linecita por acá, para que después le hagan ustedes una fotocaptura, ¿sí? Y puedan repasar en casa. Vamos a trazar una linecita y vamos a seguir trabajando. Vamos a ponerle por aquí. Listo. Vamos a ponerle por aquí una linecita. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos con el siguiente ejercicio. Este sería el 1. Vamos con el 2. ¿Qué nos dice el 2? Nos dice, la magnitud de un movimiento telúrico o sismo, ¿sí?, tiene relación con el logaritmo de la energía liberada durante el evento. Como indica la fórmula, nos da la fórmula logaritmo de base 10, nos dice mucho ojo. Logaritmo de base 10. ¿De qué? De la energía. Yo le voy a poner solamente E de energía. Es igual a la magnitud. Es igual a la magnitud. ¿Qué más nos dice? Si un primer movimiento tiene una magnitud de 10 grados, ¿no? O sea, ya nos está dando la magnitud de 10 grados. Vamos a trabajar con esa magnitud. ¿Sí? Ya nos está trabajando la magnitud de 10 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, ese sería un primer caso. Un segundo caso nos dice, en la escala de Richter, y una de sus réplicas de 5 grados. Una de sus réplicas de 5 grados me está dando, ¿no es cierto? Nos dice, ¿cuántas veces es mayor la energía liberada con respecto a la segunda? Vamos a ver por acá. Lo que necesitamos calcular es la energía en el primer evento, ¿no es cierto? Es decir, logaritmo de base 10 de E1. No conozco E1. Pero ¿cómo? Vamos aquí a ponernos así. Pero ¿cómo se resuelve esto? Ya lo habíamos dicho, que si tengo base 10, simplemente le pongo 10 elevado al logaritmo de 10 de E1. Y acá también 10 elevado a la 10. Nada más. ¿De acuerdo? La misma base le ponemos acá. De esta manera, nosotros podemos eliminar, digámoslo así, para que nos quede en la cabecita, eliminamos y solo me queda E1 ha sido igual 10 elevado a la 10. Ya está la primera energía, ¿de acuerdo? Nada más. Vamos con la segunda energía. Sería el logaritmo de base 10 de mi energía 2, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a eliminar? De la misma manera. Le ponemos aquí un 10 y por acá también un 10. ¿Para qué? Para que se elimine esta base con el logaritmo de la misma base. Mucho ojo, tiene que ser la misma base. Si aquí está 10, aquí le pongo 10. Si aquí está 5, aquí le pongo 5. Si aquí está 3, acá le pongo 3. ¿De acuerdo? En este caso tenemos 10, le pongo 10. Entonces nos quedaría que la energía 2 es igual a 10 elevado a la quinta potencia. Vamos a ver qué nos pregunta. ¿Cuántas veces es mayor la energía liberada con respecto a la segunda? Lo único que hacemos es la energía 1 con respecto a la energía 2, ¿no es cierto? Entonces sería la energía 1 con respecto a la energía 2 es igual.
Energía 1 le buscamos, aquí está, 10 elevado a la 10, sobre energía 2, aquí está, 10 elevado a la quinta. Esto es igual. ¿Cómo se resuelve esto, Luis? Tenemos bases iguales. Y cuando tenemos bases iguales que se están dividiendo, ¿qué le pasa a estos exponentes? Se restan. 10 elevado a 10 menos 5, 5. Siempre el de arriba con respecto al de abajo, ¿de acuerdo? El de arriba menos el de abajo. Ya tenemos nuestra respuesta, que en este caso es 10 a la quinta, que está por aquí, es la C. ¿Sí? Está aquí. ¿Ya? Vamos a trazar una linecita por acá para seguir haciendo el resto de ejercicios. Vamos a ver. Listo. Muy bien, ¿qué nos dice el siguiente? El siguiente nos dice, en un estudio de programación, vamos a poner acá 3. Vamos a ponerle por acá 3. Dice, en un estudio de programación de una batería se determina la ecuación y nos da una ecuación, ¿ya? Entonces tenemos que determinar cuál de estas es igual a la de acá que nos den el enunciado, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la A, la B, la C y la D. Uno similar tomaron en el último examen, ¿sí? Como los temas no han variado, entonces muy probablemente les toque uno de estos. Vamos a ver. Tenemos que el logaritmo de la base A más 3 veces el logaritmo de la base A, pero algo me falta aquí, me falta una B. Estamos poniéndola, aquí está, B más el logaritmo de la base A, aquí está 3 logaritmos de la base A, ¿ya? Y esto de C es igual a 2 veces el logaritmo de base A de B. Listo, ¿qué tenemos que aplicar? Propiedades de los logaritmos, nada más. Fíjense aquí, tenemos el logaritmo, vamos a hacer por partes. B, este 3 está multiplicando. Antes, ¿qué tuvo que haber estado este 3? Acá, ¿este qué es? Este es C, ¿no es cierto? Este es C. Este 3 tiene que estar acá potenciando. Sería más el logaritmo de A de C elevado al cubo. Recuerden que teníamos cubo, ¿cómo se descompone? En multiplicación. Aquí estamos haciendo al revés, en cambio, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Estamos haciendo al revés. Esto sería igual al logaritmo de A. Este 2 está multiplicando antes que tuvo que estar como potencia. Ya está. El que está sumando pasa al otro lado, restando nada más. ¿De acuerdo? Muy fácil. Esta es una pregunta que se resuelve en 5 segundos. ¿Ya? De C elevado al cubo menos el logaritmo de A de D elevado a la segunda potencia. A la segunda potencia. Mucho ojo. Y esto nos queda igualado a 0. Vamos a hacer un paneo, Luis, por favor, acá. Verán, recuerden, tenemos suma y resta. ¿De dónde vino esta suma y esta resta? Vamos acá a las leyes de los logaritmos. Tenemos una suma. ¿Qué tuvieron que estar dentro del paréntesis? Multiplicando. Tenemos una resta. ¿Qué tuvo que estar dentro del paréntesis? Dividiendo. Es decir, que cuando tenemos más, multiplicamos. Y cuando tenemos menos, el que tiene menos va al divisor. Vamos acá, Luis, por favor. Va al divisor. Entonces, aquí tenemos una suma, ¿no es cierto? Le vamos a poner el logaritmo de la base. Ponemos, lo que está sumando va a estar dentro del paréntesis multiplicando. Es decir, B que multiplica C al cubo. Y lo que está restando va a entrar dividiendo, ¿no es cierto? Al cuadrado. Y ya tenemos nuestra expresión. En este caso ha sido, vamos a ver cuál tenemos. Está la D, ¿sí? La D, B por C al cubo dividido para D al cuadrado. Y eso es todo. Muy, muy simple. Vamos con el otro, Luis, por favor. Vamos a ver. Vamos con otrito. Listo. Vamos a ver, nos dice, señale la proposición correcta. Vamos a ver, la función logarítmica no tiene asíntotas. No tiene asíntotas, no, sí tiene asíntotas. Recuerden que nunca llegábamos al eje 0, ¿no es cierto? Al x igual a 0, ¿sí? Entonces sí teníamos una asíntota. Mucho ojo, por favor, ¿ya? Sí teníamos una asíntota. Vamos por acá. Uno de los cortes es 0,1 y el otro dice uno de los cortes es 1,0. Si le hacemos por acá el paneo, Luis, si le hacemos el paneo, vamos a ver dónde estaba nuestro corte. Aquí está nuestro corte, que ya lo habíamos demostrado, en 1,0. Por lo tanto, nuestra proposición correcta es la C, 1,0, que ya lo habíamos demostrado.
¿De acuerdo? Vamos con otro ejercicio. En este caso no tocó ni escribir. Vamos con otro ejercicio, por favor. Vamos a hacer el quinto. Listo. Nos dice... Listo. Encontrar el valor de x nos dice, x es igual al logaritmo de base 2 de 64. Algo similar ya lo habíamos hecho por acá, ¿no es cierto? Algo similar ya lo hicimos por aquí, ¿no es cierto? Por aquí. Vamos a ver, tenemos que encontrar cuánto vale x. Lo único que hacemos es poner x igual al logaritmo de base 2. Recuerden ustedes que les había dicho que esta base tiene que repetirse acá para que pueda ser eliminada. Le pongo 2. ¿Qué número le debería poner como exponente para que nos dé 64? Vamos a hacerlo de una manera simple. Yo empiezo en el 2. 2 por 2 se hace 4. 4 por 2 se hace 8. 8 por 2 se hace 16. Todavía falta para el 64. 16 por 2 se hace 32. Y 32 por 2 se hace 64. ¿No es cierto? Vamos a hacerlo. Este sería el 1, este sería el 2, este el 3, este el 4, este el 5 y este el 6. Por lo tanto, tengo que elevar a la sexta potencia, nada más, ¿no es cierto? Elevo a la sexta potencia. Y dicho eso, nosotros ya sabemos que x es igual a 6. Nosotros ya sabemos que la respuesta es 6. Estos se van y solamente mi respuesta sale, ¿no es cierto? Siendo 6. En este caso es la D, que está más o menos a esta altura, justo aquí. De acuerdo. Esos son los ejercicios que les teníamos preparado para el día de hoy. Le quitamos un poquito el zoom y le ponemos en pizarra, por favor, Luis. Para el día de hoy. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento. Funciones logarítmicas. Cuando logarítmicas. Logaritmo de A de X, ¿no es cierto? Tenemos por acá, eso, ahí estamos. Logaritmo de A de X. A es la base y nosotros tenemos dos alternativas, que la base esté entre el 0 y entre el 1 o que la A sea mayor que 1. Cuando la A está entre el 0 y el 1, acuérdense de esta gráfica que va para abajo, ¿de acuerdo? Y cuando es mayor que 1 va para arriba, ¿sí? Dominio, de 0 al infinito. Codominio, todos los números reales. Asíntota, claro que hay asíntota. ¿En dónde? En x0. ¿Qué quiere decir una asíntota? Donde no va a llegar la función, ¿sí? No va a llegar, se va a acercar tanto, pero no va a llegar. Y los cortes, único corte en 1,0. Esto es pregunta de examen, como saben decir. Monotonía decreciente. En este lado lo único que cambia es la monotonía, que es creciente, va hacia arriba. Muy bien, y las propiedades de los logaritmos. Aquí lo único que yo les recomiendo que se aprendan esta pequeña tablita. Si el logaritmo dentro del logaritmo está multiplicando, nosotros lo descomponemos en una suma. Si está dividiendo, lo descomponemos en una resta. Si está potenciando, lo descomponemos en una multiplicación. Y si está radicando, lo descomponemos en una división. Mucho ojo, por favor, con eso. Mucho ojo. Aquí le he puesto B, aquí es Y. ¿Sí? Aquí está Y, se descompone en Y. Mucho ojo, por favor, ¿ya? Esa es la clase que les teníamos preparado. Conéctense el día viernes también a las 10 de la mañana, que vamos a estar con química, con formación de compuestos, la parte 2. Vamos a estar viendo compuestos ternarios, ¿sí? Vamos a estar viendo compuestos ternarios y vamos a estar viendo física también. Atentos, por favor, a las transmisiones. Compartan con sus amigos para que juntos vayamos a la universidad. Muchas gracias y muchísimos éxitos.